Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores y la gente que busca una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Estamos en día lunes 1 de diciembre, se nos acaba ya este 2025. Les deseo un bendecido inicio de semana. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. Esta semana tenemos bastantes temas que abordar. Creo que uno de los más importantes que ha ocurrido el fin de semana es el tiroteo, trágico tiroteo en una fiesta de niños allá en el estado de California. Ha dejado 4 personas muertas, entre ellos 3 menores de edad. Esta era una fiesta infantil. Según la policía, igual que las autoridades, hablan de que eso se trataría de un tema de pandillas. Vamos a ir viendo qué es lo que dice los informes más recientes. Se trata de un total de 15 víctimas que fueron afectadas cuando el caos mortal, dice este artículo, se desarrolló poco antes de las 6 de la tarde en Monkey Space, un salón de banquetes de Stockton, aproximadamente 40 millas al sur de Sacramento. La alcaldesa de este lugar, Cristina Fugazi, dijo que el tiroteo estaba relacionado con la violencia de pandillas y calificó este trágico incidente de terrorismo doméstico. Digámoslo por su nombre, esto es terrorismo doméstico, esto es violencia de pandillas y tiene que cesar en nuestra ciudad. También agregó que los asesores del presidente Trump le habían llamado temprano para ofrecerle su ayuda y que ella le pidió a la Fiscalía de Estados Unidos que encuentre a este pistolero que continúa prófugo. La Casa Blanca pues no ha respondido a las solicitudes de quienes han elaborado este artículo en cuanto a consultas. Sin embargo, lo que hemos escuchado del presidente Donald Trump en las últimas horas es que se ha podido comunicar con las familias. También ha expresado este luto no solo en el estado de California, sino a nivel nacional. Según las autoridades que están buscando todavía al sospechoso, dice posiblemente haya varios. Los vecinos afirmaron que los disparos parecían provenir de varios lugares durante este caótico tiroteo. Las fallecidas son niños de 8, 9, 14 años. Hay un adulto de 21 años. Entre los heridos hay niños de 9, 12 y 15 años hasta los 22 años. El niño de 9 años que está herido se encontraba en condición estable, mientras que una víctima adulta solo sufrió lesiones leves. Este tiroteo, según las autoridades, parece ser un ataque dirigido. Esta es una investigación muy activa y en curso y la información sigue saliendo limitada. Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Líderes religiosos, seguramente políticos, igual que vecinos, ciudadanos del estado de California o propiamente de esta ciudad, pues han expresado su pesar, han expresado sus condolencias también para las familias que han terminado pues, perdiendo a sus familiares o que los tienen todavía en condición de heridos. Para nosotros, este es un llamado de atención nuevamente sobre lo que ocurre en nuestro país. Entendemos que muchas personas aprovecharán en la parte política, sobre todo los demócratas, para acusar de este tema a las armas, cuando otra vez vemos que no es un problema de armas. Este es un problema de ajuste de cuentas, según lo que dicen las autoridades. Este es un tema de pandillas. Tengo años hablándole que en nuestro país el crimen organizado, a través de las drogas, ha impulsado una campaña de reclutamiento masivo, por lo menos unos 30 años, más cuando ya salió a conocer, se dio a conocer sobre esta droga fentanilo.
que no tenía comparación ni competencia con la cocaína, por ejemplo, que cuando uno hace la comparación de precios, esto según los mismos investigadores, estamos hablando de una décima de fracción en cuanto al costo. Y para los consumidores, digamos una pastilla de fentanilo, tiene un costo irrisorio para el efecto que les causa a estos que les gusta experimentar con cosas cada vez más duras, si ese es el término que se puede aplicar. Entonces, tenemos este crimen organizado que sabe, ya sea el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, todos estos cárteles que están trabajando en los Estados Unidos. Pero adicionalmente a ello, con la inmigración masiva y descontrolada de la anterior administración, pues entraron más delincuentes, entraron más pandillas que ahora están diseminadas por grandes partes de los Estados Unidos. Cuando yo tenía una entrevista con Robert Arce, un policía o ya un ex policía de la ciudad de Phoenix, pero también estuvo más de 15 años en el ejército dando asesoría en la lucha contra los narcóticos, él ya decía, usted lo puede revisar en los podcasts que tengo de Entre Líneas o igual de Conserva la Voz, cómo se daba a conocer, cómo ya se venía advirtiendo hace años que este tema de las pandillas es un tema que no puede dejarse de lado. Muchas de las muertes, digamos que más allá de las que contamos de sobredosis, es parte de lo que trae este narcotráfico. Pero adicionalmente a ello, el tema de pandillas es brutal. Porque cada vez reclutan a más chicos que no necesariamente quieren entrar a las pandillas. Hay barrios en donde ya estas pandillas las han tomado. Muchos lugares donde la policía incluso prefiere no entrar. Incluso cuando hay llamados de emergencia de la gente, vecinos y personas que viven en el lugar, prefieren simplemente hacerse de la vista gorda y no acudir a estos llamados. Porque es muy peligroso incluso para la policía poder entrar. Tienen que hacer un operativo realmente para poder ver qué es lo que está ocurriendo en el tema, sobre todo de las pandillas. Y lamentablemente tenemos gente, sus familiares, padres, hermanos, que en vez de estar del lado del bien, de denunciar las atrocidades que hacen sus hijos, más bien los protegen. Ya están. Algunos simplemente con dejarles de hablar, ya es como que, pues ya no es mi problema. Y son menores de edad. Deberían ser siempre la responsabilidad de los padres. Pero también, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Cada vez que se habla sobre estos temas que son integrales, y cuando me refiero a integrales es porque integran muchos puntos, no es solamente un tema que usted puede decir, es la droga. No, son las armas. Por supuesto que no. Crisis de salud mental. No solamente es eso. Crisis familiar, crisis de fe, crisis ética y moral. ¿Qué sociedad nos estamos convirtiendo? Que cada vez que vemos estas atrocidades nos asombramos, también nos acongojamos, sufrimos, a veces hacemos una oración, pero ya está. Ya está. Cada vez se está normalizando el escuchar este tipo de tiroteos. Y le vuelvo a repetir. Muchas veces he mencionado la comparación de lo que la prensa llama un tiroteo masivo. Como en este caso estamos hablando de 4 personas muertas, 15 heridas, en una sola. Si revisáramos ahora mismo el informe que indica cuántos tiroteos hubo tan solo el pasado fin de semana en la ciudad de Chicago, usted quedaría asombrado. El promedio que se tiene en las ciudades como Filadelfia y muchos otros lugares de los Estados Unidos. Y le vuelvo a insistir, el tema son las armas. No, el tema sigue siendo la gente. Las personas que utilizan esas armas como herramientas del mal para quitar la vida a otras personas o herirlas. Y cómo nuestros políticos, en vez de realmente afrontar y asumir que parte de esto que está sucediendo es su culpa, sobre todo el político de izquierda. Todo este demócrata que creyó en el cuento del presidente musulmán Barack Hussein Obama de la justicia social, la justicia racial, la teoría crítica de la raza.
toda esta gente que prefiere cerrar los ojos, mira al costado y dice, no, eso no es responsabilidad nuestra, eso no nos toca a nosotros. Claro que es responsabilidad de ustedes. Han flexibilizado las normas para que más bien se le tenga compasión, consideración, empatía al delincuente. ¿Por qué? Porque puede ser de una minoría, de una raza étnica, porque es pobre, porque vive en una zona designada tal vez igual de clase media, baja, pobre. Y por ello hay que justificarlo. Si te roba es porque es pobre. Si te asalta, mejor dale tus cositas, no te pelees, entrégale. Porque es pobre. No hay que llevarlo a la cárcel tampoco. Y si van y saquean una joyería, es porque están llevando el pan a la mesa. Como diría Alexandria Ocasio-Cortez, la ultraizquierdista demócrata de Nueva York. Sí. Los políticos están provocando también esto. Los policías ya no quieren ni siquiera ir a perseguir el crimen, precisamente. ¿Por qué? Porque los delincuentes hoy tienen más poder. Porque el delincuente ahora puede procesar al policía. Lo pueden hacer suspender sin goce de sueldo. Y en todo este proceso administrativo puede perder hasta su jubilación. ¿Para qué se arriesga? ¿Para qué va atrás del crimen? Por donde quiera que usted lo vea, están dañando los Estados Unidos desde adentro. No solo nos han bombardeado todo este crimen organizado, tanto desde México, igual desde Venezuela, desde Colombia, desde todas estas partes donde producen las drogas. Nos han bombardeado para mantener enferma y drogada a nuestra población americana. Sí. Y para poder sostener todo esto, todo este caos, toda esta destrucción, nos han enviado a la mayoría de sus activistas políticos. Sí, todos estos que abogan y que ahora son parte de estas organizaciones sin fines de lucro, que además reciben dinero de nuestros impuestos, abogan por todos estos criminales. ¿No ve ahí el caso de Kilman Abrego García? Un delincuente, un pandillero, lo hicieron héroe. Sobre todo los principales medios de comunicación en español, estas dos cadenas. Lo llamaron el padre de Maryland, el hombre de Maryland. Un delincuente. Sí, una persona que tiene antecedentes. No lo digo yo, no me lo invento yo, que además ha golpeado a su mujer y no en una oportunidad. Lo han vinculado con trata y tráfico de personas. Y según un juez, determinó que este sujeto, Kilman Abrego García, no debería volver ni ser deportado a su país porque corría en riesgo su vida en base a la rivalidad de las pandillas, porque él pertenecía a una pandilla. ¿Se da cuenta? Pero ahí están los políticos de izquierda defendiendo lo indefendible. Y ahora promoviendo también de que ataquen a nuestros agentes de la ley. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., en la capital. A cada oficial de la Guardia Nacional que yo veía en el centro comercial, en la estación del metro o en la calle, hasta con mucho pesar y con mucha vergüenza como inmigrante. Pero siempre, con el respeto que se merecen, gracias por su servicio. Y le digo, con mucha vergüenza, porque soy inmigrante. Y son los inmigrantes los que están provocando estas cosas. Ya hemos visto que quien le ha disparado, ¿de dónde viene? Un inmigrante. ¿Quiénes están llamando a atentar contra los agentes del orden, contra los agentes de ICE? Nosotros mismos, los inmigrantes. En vez de respetar la ley, en vez de respetar la norma, en vez de apegarnos a la ley, no, estamos promoviendo el caos. Ya están los resultados. 2 personas baleadas. Ya no le tienen miedo ni a nuestra Guardia Nacional ni a nuestro ejército, aquí en suelo americano. Me he cansado de decirle día tras día. Tenemos que respetar a nuestras autoridades. Ellos son los que se encargan del cumplimiento de la ley. Ellos no hacen las leyes para que usted vaya y los enfrente, para que los ataque. Deje de ser estúpido, deje de ser demócrata. Tenemos que respetar a nuestras autoridades. No es un ejército cubano, no es esta pantomima que hace el ejército cubano o estos castrocomunistas
que en esto de las misiones cubanas lo que te mandan son espías, que ni siquiera van y ayudan a la gente. No se trata de ese tipo de espías o cualquier otro régimen socialista, comunista del mundo que manda a su gente supuestamente en una ayuda. Mentira. No podemos hacer siquiera una comparación. Son nuestros soldados, es nuestra Guardia Nacional, es nuestro ejército. Ya dejen de ser tan mente chiquitas. Dejen de hacerse convencer con todo este surderío. Tenemos que restituir el orden. Cada vez estamos viendo en nuestras calles que aumenta la delincuencia, la criminalidad, sobre todo en los más jóvenes, en este tema de pandillas, que es el tema con el cual hemos ido avanzando, tiene mucho que ver con todo lo que se ha roto en los lazos familiares, con todo lo que han venido a destruir todos estos progresistas, hablándonos de lo que es ahora la nueva familia, una familia constituida de mamá con mamá, de papá con papá, y cualquier cosa es familia hoy. A cualquier cosa le llaman familia. Minimizan el papel del hombre. Con todo este feminismo radical, han hecho que hasta el hombre se avergüence de ser hombre. A todo el mundo lo han acusado de presunto violador, misógino, machista, heteropatriarcal. Tonterías estas inventadas por las feministas. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Después de casi 50 años de estar con toda esta agenda, ¿cuál es el resultado? Ya los hombres prefieren ni siquiera estar en casa para no estar peleando o escuchando toda babosada que traen todas estas feministas radicales. Y han abandonado a sus hijos, han abandonado a sus familias. Y prefieren estar ahí, vagando o haciendo cualquier otra cosa. Todo este progresismo sabía que lo principal era atacar primero la fe. Por eso esta Agenda 2030, esta agenda globalista, es anticristiana. Había que atacar la fe para que todo te pareciera relativo, para que los 10 mandamientos no sean mandamientos, sino que todo sea relativo. No, mira, miente un poquito. Vamos a mentir un poquito para ganar algo bueno. Vas a robar unos cuantos centavos totales del gobierno. Nadie se va a dar cuenta y a nadie le va a afectar. Y así, todo este relativismo. Fueron atacando la moral de las personas. ¿Para qué? Para que todo les parezca relativo. Por eso es que era principal atacar la fe. Después atacaron la familia. Había que destruir la familia. ¿Y cómo se destruye la familia? Primero atacando a la mujer. ¿Sí? El principal objetivo del siglo pasado fue la mujer y todavía lo sigue siendo. Al punto que incluso la convencieron a la mujer de que abortar era un derecho. O sea, el asesinar a tu propio hijo en tu vientre, para que no te sientas tan mal por hacerlo, te convencieron de que era tu derecho. Ahí está. ¿Cuánta mujer hoy arrepentida, con traumas de por vida por haber asesinado a su bebé? ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántos matrimonios destrozados? Mujeres que también no van a volver a tener hijos. Tal vez por procedimientos equivocados. Y después se inventan la corriente feminista más radical, que ataca con lo que sea y por lo que sea al hombre. Y sí, pues ya le salió bien. Ahora mujeres y hombres prefieren estar enfrentados. Con todo este feminismo radical, el hombre prefiere ya no tener ni siquiera compromiso. Hasta las relaciones interpersonales, que se supone deberíamos de tenerlos entre hombres y mujeres para conocernos, hasta eso lo evitan. Porque no sabes cuándo te va a salir una loca de estas feministas radicales que te va a mandar poner una demanda por cualquier cosa. Y con tanta ley de género en muchas partes del mundo, ¿para qué te arriesgas? Y después aparecen los hijos. Prefieren no hacerse cargo. Hace mucho tiempo ya se viene hablando de que la ausencia de los padres en la familia está provocando no solo deserción escolar, gente joven cada vez más deprimida, sin un propósito, pero sobre todo el tema de las pandillas y las drogas. Y los políticos lo sabían. Y este es un problema que lo estamos enfrentando ahora, aquí en los Estados Unidos y gran parte de Occidente. ¿Y qué estamos haciendo para mejorarlo? Seguimos votando por programas socialistas. Toda esta basura ideológica que nos vienen trayendo, sobre todo hasta en las universidades progresistas,
de esta idea de la justicia social, justicia racial. Han vuelto a los padres también débiles, igual que a las mujeres. Ya nadie se atreve a corregir a sus hijos. Ya nadie se atreve a llamarles la atención porque les tienen miedo a sus hijos. Cuando no hacen las tareas, en vez de que se pongan del lado del maestro que le exige que cumpla con su obligación, que cumpla con sus responsabilidades en sus tareas en casa, más bien van y le presentan algún tipo de demanda al profesor. Se enojan con los profesores cuando se les llama la atención. A ese punto de estupidez ha llegado estas generaciones, que hacen creer además a sus hijos que fueran especiales para el mundo. Pueden ser especiales para sus padres, como yo siempre he dicho, mis hijos son especiales para mí. Y podría dar la vida por ellos. Pero la palabra, la Biblia, habla de dar amor con rigor. Precisamente para enseñarle a nuestros hijos que fuera de nuestra casa existen normas que se tienen que respetar. Entonces, en casa primero se establecen reglas que deben ser cumplidas, les guste o no. Y así uno va preparando a sus hijos para que cuando salgan en la vida real puedan sobrevivir a ese mundo de normativas, de reglas. Por eso los prepara uno ética y moralmente, en base al respeto. Apegado a la norma, apegado a la ley. Pero estas generaciones dicen, no, ¿para qué? ¿Por qué? Que mi hijo haga lo que quiera, que sea libre. No entienden siquiera el significado de la libertad. Y ahí les dejan que hagan todo tipo de libertinaje. Y ahí estamos viendo nuestra sociedad joven, metidas en pandillas, en atracos, en saqueos. Es vergonzoso, créanme, es vergonzoso. En un país llamado de primer mundo, ver a jovenzuelos de 14, de 13 años, yendo a hacer saqueos en grupo a una tiendita de 7-Eleven. A tiendas pequeñas, para empezar a practicar entre lo que ellos entienden su travesura, para primero vamos a aprender cómo se roba dulces, masticables, cositas así de la tienda de conveniencia, de un 7-Eleven. Es vergonzoso cómo nuestra sociedad se está deteriorando ante nuestros ojos y no estamos haciendo nada para cambiarlo, o por lo menos para detenerlo. ¿Cuánto estamos hablando con nuestros hijos en casa? ¿Cuánto tiempo les estamos dedicando para escucharles también? ¿Estamos buscando la forma de crear en ellos también un propósito? Porque todo ser humano necesita tener un propósito en esta vida, si no simplemente va a venir a vivir por vivir y se va a morir así. ¿Cuánto psicólogo no le está saliendo ahora de estos coach motivacionales? Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que pones en tu mente. No te gusta lo que eres, no te gusta dónde estás, pues cambia lo que metes en tu mente. Sí. Pero para eso primero hay que ponerle un propósito de vida. ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué es lo que te gusta? Y empezarlos a formar, acompañarlos. ¿Estamos haciendo eso con nuestros hijos? ¿O simplemente les entregamos la tableta o el celular y dejamos que solo se vayan por ahí por el mundo a ver si encuentran ellos el destino o su propósito, en vez de guiarlos y de ayudarlos como sus padres que somos? No podemos seguir echándole la culpa solamente al político, a las armas, a las drogas. No. Como parte de esta sociedad, ¿qué estamos haciendo para cuidar a nuestros hijos? Cuidar a estas generaciones jóvenes. Tenemos que hacer más. Tendremos que comprometernos más. El año ya se acaba. A este mes le quedan menos de 30 días. Ya estamos en 1 de diciembre. Todavía lo que escucharemos, tristemente, en lo que va de este año. Ojalá todo este luto, todo este dolor que se vive en los Estados Unidos, con policías
a los cuales ya no les respetan, les faltan la autoridad. A nuestra Guardia Nacional les disparan. A nuestros niños en fiestas infantiles, las pandillas los asesinan. Y todavía tenemos el cinismo como políticos de decir, no, a mí no me envíes a la Guardia Nacional, yo puedo con mi gente combatir el crimen. No, tal vez ya ni siquiera sea necesario solo mandar a la Guardia Nacional, a la policía, al sheriff, a los agentes federales. Tendremos que actuar nosotros como padres también, porque tenemos que proteger a nuestros hijos. Y no confiar en que estos politiqueros, sobre todo los de izquierda, renuncien a algún tipo de ayuda cuando sabemos que existe una crisis, sobre todo ética y moral. Cada vez es más violento. Cada vez hay gente más agresiva. Cada vez hay gente cada vez capaz de quitarte la vida por nada. Por una tonta discusión manejando el auto en la carretera, te pueden quitar la vida. Y de una manera extremadamente violenta. Tenemos que reflexionar. Si realmente queremos un mundo distinto, un país distinto, una ciudad distinta, un barrio distinto, tenemos que hacer cambios, empezando en nuestras familias. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a mis redes sociales. Freddy Silva Ayala o Freddy Silva. Puede encontrarme en Facebook, en mi Facebook personal, igual que en Instagram, Freddy Silva 80. Freddy Silva TV en Twitter, en TikTok y YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También quiero invitarlo a que pueda ver loramediatv.com. loramediatv.com es el portal donde no solo encuentra este programa, sino muchos otros donde vamos haciendo periodismo objetivo y que seguramente será de su agrado. loramediatv.com, loramediatv.com. En más datos, yo creo que hay otro tema que es importante se pueda mencionar y tiene que ver con este sujeto Tim Walz, el ex candidato a la vicepresidencia por Kamala Harris el año pasado. Y es que resulta que hay un escándalo que también ya lo mencionamos acá y tiene que ver con toda esta gente de Somalia que se aprovecharon del dinero de los contribuyentes para realizar fraudes millonarios. El presidente incluso, como ya lo hemos dicho acá, ha hablado de que se le va a suspender o por lo menos se va a empezar a investigar a toda esta gente. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo es que se está llevando adelante todo este fraude masivo? Y ahí tienes otra vez a los demócratas saliendo en la defensa. Pues ahora resulta que ya no solamente es una sospecha. Este tema de el despilfarro, o más bien del fraude que han cometido los somalíes. Resulta que ahora son cientos de empleados estatales del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota que han criticado al gobernador Tim Walz. Usted recuerda, ¿no? A este tampón Tim Walz, el que decía que en los baños de hombres deberían de haber también tampones. Sí, con toda esta ideología absurda de género, todo este tipo de politiqueros como este Tim Walz, este demócrata, apoyan ese tipo de campañas. Y ahora está metido en este escándalo. Se habla de que este gobernador Walz es el que ha permitido el escándalo, el fraude masivo, porque ha sido bajo su supervisión. Son más de $1,000 millones de dinero de los contribuyentes que fueron estafados por decenas de estafadores en este escándalo del fraude de Feeding Our Future de Minnesota. El caso de fraude por el COVID-19 más grande conocido en el país. Tim Walz es 100% responsable del fraude masivo en Minnesota. Le informamos del fraude desde el principio con la esperanza de colaborar para detenerlo, pero no.
obtuvimos la respuesta contraria. Criticó así el sábado en la cuenta de ex empleados del DHS de Minnesota, que representan a más de 480 empleados de este departamento de servicios humanos. Tim Walz tomó represalias, escuche este dato, para que usted ya deje de creer este cuento que le dicen los demócratas, más bien sus aliados demócratas de los principales medios de comunicación. Los empleados dicen que Tim Walz tomó represalias sistemáticas contra los denunciantes mediante vigilancia, amenazas y represión, e hizo todo lo posible para desacreditar las denuncias de fraude. En lugar de colaborar, recibimos todo el peso de las represalias. ¿Qué le parece? Es aterrador, aislante y nos deja preguntándonos a quién podemos recurrir. La semana pasada el Departamento de Justicia procesó al 78º acusado en lo que la Fiscalía ha denominado esquema de fraude alimentando nuestro futuro. Al menos 59 personas han sido condenadas hasta la fecha. Durante los últimos 5 años, estos estafadores atacaron la generosa red de seguridad social de Minnesota al crear empresas que facturaban al Estado por servicios sociales que, según los fiscales, en realidad nunca se les brindaron. Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro, fundada en 2016, que pretendía ayudar a alimentar a los niños de las escuelas, se había asociado con docenas de empresas locales con el pretexto de proporcionar ayuda alimentaria. Esta organización, sin fines de lucro, que se disolvió en 2022 y sus socios presentaron una factura al Estado, alegando haber ayudado a alimentar a decenas de miles de niños necesitados, en realidad la mayor parte de ese dinero se malgastó en proyectos inmobiliarios en el extranjero. Pagaron autos de lujos y más. Otras organizaciones, además de esta sindicada, Feeding Our Future, también cometieron fraude con la red de seguridad social de Minnesota. El fraude giró principalmente en torno a decenas de personas de la diáspora somalí. Sí, los somalíes. Alberga unos 80,000 somalíes. En Minnesota hay por lo menos 80,000 somalíes estadounidenses. El fraude giró, dice, ¿no? Esto, como personal, presenciamos y observamos de primera mano cómo se producía un fraude, pero nos cerraron. Nos reasignaron y nos dijeron que guardáramos silencio. Es lo que dijo un empleado de Minnesota. A veces más, los líderes no querían que pareciera que discriminaban a ciertas comunidades y no estaban dispuestos a tomar medidas como detener el fraude que afectarían negativamente su imagen. Los fiscales federales comenzaron a acusar a personas asociadas con Feeding Our Future en 2022. A medida que los investigadores federales analizaban los documentos, rápidamente se dieron cuenta que el fraude estaba generalizado. Un programa para personas sin hogar, que comenzó con $2,6 millones en 2021, vio sus costos dispararse a $104 millones después de estar plagado de fraudes. Y esto es un informe del New York Times. O sea, de lo que un programa para ayudar a los homeless, que tenía un presupuesto de 2,6 millones en 2021, se disparó a 104 millones. ¿Se da cuenta? De 2,6 a 104 millones. ¿No le parece esto realmente bochornoso? ¿Sinvergüenza? Dice, Minnesota se ha convertido en la tierra de 10,000 fraudes bajo el mando de Tim Walz, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, republicano por Minnesota, al Post. Esto es una bofetada total para los trabajadores irrespetuosos de la ley de Minnesota. La administración de Walz es demasiado incompetente y no está dispuesta a arreglar su propio desastre. ¿Qué le parece? Esto es grave. Por donde quiera que usted lo vea, esto es grave. ¿Qué es lo que dijo el presidente Donald Trump? Él insiste en llamar a Tim Walz retardado. Hay algo malo con él. Él se defendió sobre su comentario sobre este gobernador y dijo, gravemente retrasado mental, y declaró ayer por la noche que hay algo mal con él.
Creo que algo anda mal con él, sin duda, declaró el presidente Donald Trump cuando estaba regresando a la capital del país tras pasar el fin de semana de Acción de Gracias en Mar-a-Lago. Cualquiera que hiciera lo que él hizo, cualquiera que permitiera a esa gente entrar en su estado y pagara miles de millones de dólares a Somalia, nosotros damos miles de millones de dólares a Somalia. Ni siquiera es un país porque no funciona como tal. Tiene nombre, pero no funciona como tal. Algo está mal con Walz. Y es que, por donde tú lo veas, mire lo que escribe, voy a terminar la cita del presidente Trump, dice: las bandas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es un retrasado mental grave y no hace nada, ya sea por miedo, por incompetencia o por ambas cosas. Y es que por donde lo mires, realmente lo que menciona el presidente Donald Trump es cierto. Se supone que si tienes gente que te está alertando y que tú estás viendo que se está cometiendo un fraude, ¿cómo es posible que todavía te tomes el lujo de rechazarlos o, peor aún, que tomes represalias contra aquellos que te están diciendo que se está despilfarrando, malgastando el dinero de los contribuyentes? Ahora, hay datos que son bastante preocupantes. Como lo decía el presidente Donald Trump, en Somalia impera el caos, el crimen organizado. Ahora resulta que incluso hay ONGs a las cuales se ha mandado dinero para financiar a estos grupos. Y otros también, radicales. Lo curioso, y creo preocupante, que debería a nosotros llamar la reflexión, es cómo todavía seguimos creyendo en el poder político. Cómo ciegamente, ya sea porque se haya registrado usted republicano o se haya registrado demócrata, ciegamente usted dice, no, lo están haciendo bien. Se muestra evidencia, como la investigación, que seguramente el que quiera tener acceso a ello, porque la investigación ha comenzado el 2022, y cada vez sale más, y cada vez hay más gente y más involucrados. Y el Departamento de Estado está en todo el derecho y la obligación de que si hay gente en calidad de asilados y que se han prestado para ser parte de este fraude masivo, el Departamento de Estado está en la obligación de revisar los antecedentes de cada una de estas personas y, de ser necesario, botarlas de este país, deportarlas, sacarlas. No queremos basura de gente que viene a aprovecharse de los impuestos de la gente o que intencionalmente viene a hacer fraude. Peor aún, que con conocimiento de causa, esta gente, con nuestro dinero, estén financiando el terrorismo hasta en su país. Estas son las cosas que son incomprensibles. Y lo peor es que hay, en la prensa progresista, defensores acérrimos del Partido Demócrata, fanáticos demócratas, que en vez de hacer un trabajo de investigación, van y tocan la puerta a una familia somalí que tal vez genuinamente no saben o no tenían idea de que han sido parte de este fraude. ¿Pero sabe cuál es la intención de esta prensa progresista? Van y entrevistan a estas familias, entre comillas, inocentes, para que la gente tenga una percepción de que hay que tener empatía. Hay que pensar humanamente en ellos. No hay que pensar en deportarlos. ¿Cómo los vas a sacar? Gente que ha escapado de la guerra o de los conflictos o de la persecución de pandillas. No. Son inocentes, ellos no tenían nada que ver. Pero Tim Walz no lo vas a poder deportar allá para que vea cómo va a traerse el dinero o cómo se puede regresar todo ese dinero, esos miles de millones de dólares que se han mandado para allá. Ni siquiera aquí lo vamos a poder procesar.
Acuérdese lo que le digo. Esta gente, empezando por la cabeza de Tim Walz, no va a pisar la cárcel. Sin embargo, son los que viendo no han denunciado, no lo han detenido y más bien han continuado con el flujo. Y seguramente detrás de él hay una línea larga de secuaces demócratas. No van a pisar cárcel. Y eso es lo peor que está pasando en nuestro país. Antes, por lo menos, cuando todavía teníamos una prensa que se dedicaba a hacer periodismo, se investigaba. Había whistleblowers, como ahora mismo. Como ahora mismo están denunciando los trabajadores. Ellos participaban, denunciaban, se les creía, se los protegía y se llegaba hasta el fondo. Y se castigaba a las personas. Podía ser un castigo político, o sea, podía enfrentar un proceso político, una sentencia o condena política, civil, penal. Pero hoy no tenemos nada. Parecería que asumir un puesto público te garantiza impunidad, que no puede ser procesado. Estamos a 1 de diciembre del 2025. Si en algún momento se nos da la situación de hacer este programa o recordarlo de aquí a 3 o 4 años, en un mismo 1 de diciembre ya del 2029, créame, un Tim Walz no va a estar tras las rejas. Como no vamos a ver tras las rejas a Nancy Pelosi. Como no vamos a ver tras las rejas a Hillary Clinton. Y a todos los demás que han cometido todo tipo de desmanes en la política. Toda esta gente, de alguna manera, se zafa de todas estas cosas. Y lo grave es que cada vez ya no solamente es perder la fe y la esperanza en el político. El problema más grave es que el respeto a la institucionalidad del sistema de justicia y su credibilidad está perdiéndose cada año, si no cada día. ¿Usted recordará que en su país, no sé de dónde usted ha venido, pero casi puedo estar seguro que desde México hasta Argentina, su sistema judicial está corrompido? Y así como en mi país, porque voy a hablarle del mío, del cual yo vengo, de Bolivia, pensar que la justicia realmente imparte justicia es una verdadera utopía. Si tienes dinero, si tienes poder político, si tienes contactos, por muy criminal, violador o asesino que seas, la cárcel no va para ti. La cárcel no está hecha para ti. Te la vas a zafar. ¿Por qué? Porque sabes cómo se puede corromper a este sistema judicial. Entonces, tú le has perdido, en el caso mío, yo casi le he perdido la fe al sistema judicial, porque realmente es muy poca la justicia que puedes encontrar. Y estoy amparándome solamente en los hechos. La gente no cree en su sistema judicial. Ahora eso lo estamos viendo cada vez más en nuestro país. Un país que ante el mundo era el último bastión de la libertad y justicia, donde había una verdadera separación de poderes, donde podías entender que hacer las cosas mal tenían consecuencias de cárcel, procesos civiles, penales, políticos, pero había una consecuencia. Hoy esas consecuencias cada vez son menos, cada vez no las hay. Y los políticos se las ingenian para cada vez salirse con la suya. Ahora se está llevando adelante, y no voy a cambiar mucho de tema, pero tiene que tenerle mucho cuidado, porque ahora estos politiqueros de izquierda a nivel mundial están utilizando el tema de la desinformación para crear una campaña de desinformación que no existe. Son los principales medios de comunicación los que desinforman a través de sus gobiernos socialistas y también de derecha. Y también de derecha. Pero nos quieren hacer creer que hay una crisis de desinformación. Nos quieren hacer creer que la gente está muriendo por desinformación. Entonces, cuando hacen creer la necesidad, la gente empieza a pensar que realmente hay una situación de desinformación, cuando no la hay. No hay personas saliendo a las calles diciendo, me están desinformando, protéjanme políticos. No lo hay.
Son los mismos políticos que se están inventando esta campaña de la desinformación para crear una ley que censure a gente como mi persona o cualquier otro periodista independiente que no está vinculado o que no tiene ningún tipo de conflicto de interés con la política para no investigarlo. Entonces, es fácil crear una ley, callar a quien lo denuncia, silenciar en las redes sociales al que puede tener tan solo una sospecha, y así ellos, a nombre de desinformación, no son fiscalizados, no son investigados. Al final no es la población la que se beneficia, son solamente los políticos. Y lo estamos permitiendo. Ojalá este tema del fraude millonario que se ha dado en Minnesota, de verdad esta administración, con todo su ejército trabajando, y me refiero a su ejército burocrático, ya sea en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, todas las agencias federales, no solamente investiguen profundamente quiénes son los responsables, sino que también, si tienen que sacarlos del país, que los saquen. Si tienen que investigar incluso temas de ciudadanía de estos somalíes que han hecho fortunas y que nos han estado robando dinero a los americanos, también que se les quite la nacionalidad, que se los devuelva para su país. Y tiene que haber una rendición de cuentas. Ojalá todo el aparato federal investigue esta situación. Y también a este señor Tim Walz, que se le investigue hasta dónde tiene participación, si es que la tiene. Y que existan verdaderos procesos de responsabilidad. Déjeme hablarle ahora sobre otro tema y tiene que ver con este escandaloso apagón como lo presenta Media Research Center. Usted sabe que a mí me encanta mucho esta página, se la recomiendo, mediaresearchcenter.org. Ellos publican este trabajo de investigación, el escandaloso apagón de las grandes tecnológicas sobre el posible asesino de Donald Trump y el director del FBI de Joe Biden. Ellos plantean en su primer párrafo, ¿usted recuerda a Thomas Crook? Y yo le pregunto también a usted. Este sujeto que le disparó al presidente Donald Trump durante un meeting en el 2024, donde además sale una de las fotos más emblemáticas. Pues resulta que ahora muy poco se habla de él, o incluso cuando uno trata de buscar en las redes sociales, es como que han tratado de apagar todo lo que es la información de él. Dice, nuevos informes han expuesto las amenazas violentas de Crooks, su participación en comunidades Fury y trans en línea y sus posibles vínculos con un grupo neonazi. Estos informes también sugieren que el entonces director del FBI, Christopher Wray, engañó al Congreso al declarar que la escasa presencia de Crooks en redes sociales no revelaba una motivación política. Sin embargo, Media Research Center puede informar en exclusiva que los agregadores de noticias de las grandes tecnológicas restaron importancia a las revelaciones explosivas, borrando la historia del ojo público. Media Research Center descubrió que ni una sola de las casi 1,000 noticias difundidas por los gigantes de las noticias tecnológicas, Google News, MSN, Yahoo News, AOL y Apple News, cubrió la impactante revelación de Miranda Devine, columnista del New York Post, que reveló cómo el FBI falló en la investigación de Crooks. En concreto, los guardianes de las grandes tecnológicas no encontraron espacio para la noticia de Devine entre el 17 y 24 de noviembre, un periodo completo de 8 días. El silencio mediático de las grandes tecnológicas sobre la historia fue trascendental, dada la notoriedad histórica de Crooks para casi asesinar a Trump, una de las figuras políticas más prominentes de la historia reciente. El intento se produjo pocos meses antes de que Trump se convirtiera en el número 47 presidente de los Estados Unidos, seguido de un segundo atentado contra su vida y el asesinato de Charlie Kirk. Estos hechos agravaron aún más la censura. Google, MSN, Yahoo News, AOL y Apple News se han convertido en los mayores centros de intercambio de noticias de Estados Unidos, donde seleccionan cuidadosamente la narrativa que llegan al público. Operan como medios de comunicación clandestinos, ofreciendo a millones de personas solo información que ellos eligen. El informe de Devine,
elaborado por alguien que descubrió la huella digital oculta de Crooks, expuso importantes discrepancias en la explicación del FBI sobre el intento de asesinato. Reveló que Crooks mantenía una extensa presencia en redes sociales, incluyendo publicaciones que expresaban pensamientos violentos. Sus hallazgos contradecían directamente los del exdirector del FBI, Chris Wray, quien, según se informa, declaró a los legisladores que Crooks tenía casi nula presencia ideológica en línea. También desmintieron las opiniones del exdirector adjunto del FBI, Paul Abate, quien insinuó que Crooks tenía opiniones de derecha. Imagínense cómo tergiversan estos mismos zurdos de la administración de Joe Biden. En la investigación, Devine afirmó que el FBI ya sabía lo contrario. Crooks expresó su apoyo a Trump, pero cambió de postura a principios de 2020, cuando tenía 16 años y comenzó a criticarlo en redes sociales. Antes del informe de Devine, la agencia tampoco reveló al Congreso ni informó a los estadounidenses que Crooks pudiera estar fascinado con los Furies y la ideología de género. Crooks usaba los pronombres ellos, o sea, they, no he, no his, en su cuenta de DeviantArt, una plataforma conocida por su arte Fury centrado en el antropomorfismo. Desde entonces, dice el FBI, no sabía o no había evidencia, ¿no? Lo que afirmó el FBI de que Crooks interactuaba directamente con contenido Fury y señaló que, en cambio, estaba interesado en caricaturas que presentaban cuerpos masculinos musculosos con cabezas femeninas. Sin que los estadounidenses lo supieran, Crooks también habló abiertamente sobre terrorismo y asesinatos políticos en los comentarios de YouTube y se vinculó con un miembro de un grupo neonazi noruego, el Movimiento de Resistencia Nórdica. El Departamento de Estado ha designado a esta entidad como organización terrorista extranjera. Desde entonces, el FBI ha publicado información que corrobora en gran medida los hallazgos de Devine, al tiempo que culpa a la oficina de la era de Biden por no comunicar adecuadamente sus hallazgos al Congreso o al público. Este trabajo me parece que es realmente brutal, el de Media Research Center, que pone en evidencia cómo lo que también venimos diciendo en este programa, dependiendo de cuál es la ideología, mientras sea de izquierda con los socialistas, ellos son capaces de manipular la información. Los tiroteos pasados, masivos, que hemos registrado durante la era Biden, tanto el gobierno socialista demócrata de Joe Biden como los medios de comunicación, los principales medios de comunicación aliados a los demócratas, siempre buscaron la forma de no mencionar que muchos de ellos, de los que cometieron estos tiroteos masivos, eran miembros o de la comunidad trans o de la comunidad LGBT. Incluso cuando se habla de delitos que cometen los inmigrantes ilegales, los principales medios de comunicación no mencionan si son ilegales o no. Y es que es bastante podrido lo que hacen los principales medios de comunicación, pero ahora vemos que no actúan solos. Ahora tenemos a estos principales servidores, o como usted mejor quiera entender, porque esta publicación es bastante clara. Estos gigantes tecnológicos como Google News, MSN, Yahoo News, AOL y Apple News. Son los principales monstruos de la Big Tech. Estos mismos que durante el 2020-2021, por ejemplo, Microsoft dijo que va a desarrollar, o más bien ha desarrollado un sistema para combatir la desinformación, pues resulta que son los principales desinformadores. Usted recordará que durante la pandemia del COVID-19, mire, las cosas, ¿no? Cómo son de curiosas, pero hasta que uno investiga va uniendo cabos. Durante la pandemia del COVID-19, Bill Gates, dueño de industrias farmacéuticas o de las vacunas del COVID-19, fundó esta otra institución, esta organización Gavi, precisamente para facilitar las vacunas del COVID-19, sus vacunas. Cuando se empezó a hablar de que las vacunas no eran como decían que era, porque inicialmente la administración Biden dijo que se trataba
de una vacuna 100% eficaz. Sí, 100% seguro, además. Pero empezaron a darse cuenta que no era como decían. Empezaron a restarle, primero dijeron 98%, después 95%, 90%, 85%. Llegaron a 75% y después dijeron, ya mejor no hay que decirlo porque cada vez es menos efectiva y menos segura. Pero así le mintieron a la gente. Pero resulta que Bill Gates, con su fundación, o las fundaciones distintas que tiene, pero que todos originan desde Bill y Melinda Gates Foundation, invirtieron millones de dólares en la creación de fact-checkers. Sí, gente pagada. Pero que la gente no lo sabía. Estos fact-checkers se encargaban de ir y buscar todo tipo de gente, como mi persona, que denunciaban las vacunas del COVID-19. Y nos hacían catalogar como información falsa. A nosotros, los que investigábamos, los que planteábamos algo distinto a la narrativa, estos fact-checkers nos hacían quedar a nosotros más bien como desinformadores. Incluso, en mi caso, Instagram, igual Facebook, me declararon enemigo de la salud pública. Tuve que ir a apelaciones para que, bueno, no es que me lo hayan quitado ese título que me pusieron, pero que me permitieran seguir exponiendo mis publicaciones. Y hasta el día de hoy sigo teniendo amenazas, sobre todo en Instagram y Facebook. Continúa la censura, no es que se haya acabado. Sin embargo, esta gente es la que se ha inventado primero programas de control, según ellos, en nombre de la desinformación. Y posteriormente pagan, invierten dinero, crean fact-checkers para que nadie les contradiga. Y este es un mecanismo bastante interesante, pero que cada vez se hace más presente y de distintas formas. Pero vemos cómo estas tecnológicas, las más grandes del mundo, prácticamente se han vuelto policías del pensamiento. Ellos determinan qué es noticia, cómo sale la noticia y dirigido a quién va la noticia. Y esto debería ser peligroso o considerado peligroso. Porque ya hemos visto que mucha gente no se informa. Simplemente recibe por información algo que lee y mucho de esto está manipulado. Y si está repetido en más de un lugar, pues ya lo toman como verdad. Y entonces cuando un presidente, como por ejemplo puede ser el presidente Donald Trump o cualquiera de derecha, hablan mal y todo el tiempo en contra y sus notas en contra y sus invitados hablan en contra de Trump, pues la gente dice, óigame, pero no, este presidente realmente es malo, todo el mundo dice que es malo, seguramente todo el mundo tiene razón. Y así se crea la opinión pública. Y ahora estamos viendo cómo, en este caso tan delicado, el departamento del FBI de Joe Biden prefirió ocultar y mentir. Y lo hizo también, me imagino, con la complicidad, yo estoy especulando, pero seguramente habrá una complicidad de estas principales plataformas digitales, que son las que escogen y seleccionan qué noticia va a ver el mundo. Es terrible lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Por eso será importante también hacer un análisis que nos permita a nosotros poder ir identificando dónde está la mentira, quiénes son los mentirosos. Pero nuestra preparación será más importante aún. Tendremos que aprender a identificar la mentira. Y para ello necesitamos tener una actitud crítica ante todo lo que recibimos por información. No importa que le digan a usted, pero todo cuestionas, a ti nada te gusta, nada te parece. Pues no importa. Habrá que cuestionarlo hoy todo. Incluso este programa. No me dé a mí por sentado lo que le vengo diciendo. Yo muchas de estas cosas sí las he investigado, sí las he leído. Sin embargo, yo prefiero que usted también haga el esfuerzo. Que usted también investigue. No se deje convencer solamente con lo primero que lee. Cualquier mensajito de Facebook. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Gracias por permitirme acompañarlos. Déjenme leerles un extracto de la palabra antes de irme. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Tengan un bendecido resto de jornada y no se olvide,
Ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.